Buenos días. Supongo que están ustedes todos ahí, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Ah, vale, perfecto. Ah, sí, hay gente. No vamos a estar solos, perfecto. Buenos días. Pues tengo el placer de presentar este primer taller en el segundo día de nuestro congreso y vamos a hacer estrategias para afrontar la soledad no deseada con dos de nuestros personal de aquí de Zaragoza. Tenemos a Sandra Paloma, que es trabajadora social, graduada en Trabajo Social por la Universidad de Lérida y actualmente está cursando el máster en Trabajo Social Clínico. Lleva 10 años de experiencia como trabajadora social en diferentes ámbitos, de los cuales los 2 últimos años tenemos el placer de contar con ella en la asociación. Bienvenida. Gracias. En segundo lugar, y no por ello menos importante, tenemos a Berta Martínez. También es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza, cursando también un máster en Trabajo Social Sanitario y cuenta con más de 8 años de experiencia como trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Berta. Muchas gracias. Y sin más dilación, vamos a dejarlas a ellas, que son las importantes, no yo. Encantado, mucho gusto. Bueno, buenos días. Como ha dicho César, somos Sandra y Berta, trabajadoras sociales de la Asociación Española contra el Cáncer en Huesca y en Zaragoza. En este taller vamos a hablar de soledad no deseada. Antes de meternos más en materia, sí que queremos que hagáis una pequeña reflexión individualizada cada uno de vosotros durante unos segundos sobre qué es la soledad no deseada. Por el momento no la vamos a compartir, pero sí que nos gustaría que hagáis esa reflexión ahora, así unos segunditos. Y sí que nos gustaría también que levantéis la mano, por favor, las personas que os reconocéis en situación de soledad no deseada o si reconocéis a algún familiar o algún amigo que haya pasado o esté pasando por este proceso. Si podéis levantar la mano. Vale. Muy bien, vamos a seguir reflexionando y al finalizar el taller ya empezaremos a compartir un poquito las experiencias. El objetivo de hoy es precisamente eso, reflexionar y sensibilizar sobre la soledad no deseada. Para eso vamos a identificar qué es la soledad, diferenciaremos los tipos de soledad, identificaremos algunas de las circunstancias que la producen, aprenderemos con unas pequeñas pinceladas a detectarla y ofreceremos también algunos de los recursos para poder combatirla. La Real Academia de la Lengua define soledad con 3 acepciones. La primera es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. La segunda, lugar desierto o tierra no habitada. Y la tercera, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Aquí ya empezamos a ver esa voluntariedad o involuntariedad de compañía, ese deseo o no deseo de tener compañía. Y hablamos también de la melancolía que se siente por la pérdida de alguien o de algo, que en los procesos oncológicos también es muy importante ese algo. La Organización Mundial de la Salud define soledad como la insatisfacción con el número y la calidad de las relaciones sociales frente al aislamiento social al que define como falta de contacto social. Bien, cuando aparece ese sentimiento subjetivo, ya empezaríamos a hablar de soledad no deseada. Estoy acompañada, pero me siento sola. Es esa soledad que duele. Hay tantas soledades como personas que la padecen. La soledad es muy compleja, es ese sentimiento subjetivo súper específico. Y la soledad, como estaba diciendo, es muy compleja y las razones por las que se sufre soledad también son muy complejas y casi tan distintas como las personas que la están padeciendo. Por eso, cuando vamos a hacer o cuando planteamos una intervención, esa intervención tiene que tener las características de poder atender a la individualidad de la persona que la está sufriendo.
Un estudio realizado por nuestro Observatorio del Cáncer determinó que la enfermedad oncológica es uno de los principales factores vinculados más bien al sentimiento de soledad. Tenemos un testimonio de Patricia. Patricia no vivía sola cuando le diagnosticaron de cáncer de mama, tampoco cuando iba a tratamiento de quimioterapia. Patricia no es uno de esos 49.000 enfermos que viven solos, pero Patricia se sentía sola. Y ella dice, todo empieza cuando te dan el diagnóstico, el momento de estar en consulta y ponerle nombre a lo que tienes. Ya sales diferente de allí. A veces el paciente se siente solo porque el diagnóstico es a él o a ella misma, es a la propia persona. Además, a esto también añadiríamos el no querer en algunas ocasiones comunicar o transmitir con la familia, pues porque la familia no sufra y el familiar, pues viceversa, para que el paciente no esté sufriendo. Bueno, ¿y qué es la soledad? Pues la soledad va ligada a un proceso sociosanitario que normalmente relacionamos con el envejecimiento, pero que no necesariamente tiene que ir ligado a ese proceso. Soledad podemos sentir en cualquier momento de nuestra vida, cuando pasamos por un proceso oncológico, cuando tenemos alguna enfermedad mental, estamos en riesgo de exclusión social. Allí podemos sufrir soledad no deseada. Vamos a centrarnos en esta diapositiva porque creemos que se ve de manera clara las diferencias que hay entre soledad no deseada, vivir solo o sola y el aislamiento. Empezaremos por la soledad no deseada. ¿Y qué es la soledad no deseada? Pues como bien ha dicho Berta, es esa soledad que no elegimos, es la soledad que duele, cuando las relaciones sociales que tenemos no son suficientes. Es decir, cuando las interacciones sociales que realizamos no se adecuan en número o en cantidad o calidad a lo que nosotros queremos o necesitamos en ese momento. Como bien hemos dicho, podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. De cada uno de los 3 tipos de soledad que vamos a hablar, leeremos un testimonio, ya que hemos considerado que igual es la mejor manera de relacionarlo con el tipo de soledad. De soledad no deseada nos dicen, tengo una amiga de hace 40 y pico años, que es encantadora, y cuando me llama, ella habla sola, y yo le digo, ajá, y adiós, la escucho. Y es una persona maravillosa, pero ella no quiere oír lo que yo tengo que decirle. Estoy hecha una mierda, me quiero morir, esto es un infierno. No, la gente no quiere escuchar eso. Como vemos, esto es un claro ejemplo de soledad no deseada. Nuestro testimonio tiene una amiga que la llama, pero que no la escucha. A veces escuchar el sufrimiento de los demás es muy duro y en ocasiones nosotros no estamos tampoco preparados para ello. Continuamos con vivir solo o sola. Vivir solo o sola puede ser una decisión propia, voluntaria o una decisión o algo obligado. Pero ese vivir solo o sola no nos genera ningún tipo ni de angustia, ni de miedo, ni de malestar, a diferencia de la soledad no deseada, que sí que nos genera ese sentimiento de malestar y de angustia. El marido de Rita falleció y ella se quedó sola, pudiéndose ir a vivir con sus hijos. Ella decidió quedarse en su casa. Rita tiene 82 años y es una de las casi 1,5 millones de mujeres que viven en nuestro país solas. Y nos dice, ha fallecido mi marido y mi hija da por hecho que me iré a vivir con ella. Pero yo decido quedarme en mi casa. Aunque esté viviendo sola, no me siento sola porque tengo mis amigas. Y hago actividades en mi barrio, tengo visitas en el domicilio. Aquí vemos el claro ejemplo. Vive sola, pero no tiene ese sentimiento de malestar, ni de angustia, ni de sentirse sola. Ahora pasamos al aislamiento. El aislamiento es cuando se da una situación que por diferentes motivos, bien por los efectos secundarios del tratamiento o por barreras arquitectónicas en el domicilio, nuestras relaciones sociales se reducen al mínimo. Esa situación no tiene por qué generar soledad no deseada desde un principio, pero sí que es verdad que si prolongamos ese aislamiento en el tiempo, puede llegar y dar lugar a esa soledad no deseada. Y nos dicen, bueno, yo me encuentro muy cansada y me pego todo el día del sofá a la cama, de la cama al sofá,
ya no salgo a la calle y apenas recibo visitas. En este caso, el aislamiento se debe a los efectos secundarios del tratamiento. Este testimonio tiene que reducir sus relaciones sociales al mínimo. En un principio, como decimos, esta situación no genera ningún tipo de soledad no deseada, pero si la prolongamos en el tiempo, sigue reduciendo cada vez más esas relaciones, no van a visitarla y no puede salir a la calle, podríamos estar delante de una persona en riesgo de sufrir soledad no deseada. Ahora hablaremos de elementos que impactan directamente en la soledad no deseada, ¿vale? Y partimos de la base de que cuando nos diagnostican un cáncer, a todos los pacientes se le tambalean un poco los pilares. El cansancio y el dolor son dos elementos centrales para que podamos entender la relación que hay entre el cáncer y la soledad no deseada, ya que ambos son descritos como los causantes de ese aislamiento y de esa soledad. Para identificar las circunstancias que producen esta soledad no deseada, tendremos en cuenta varios factores que inciden directamente en ella. Y para eso nuestra compañera Berta explicará los factores sociales y emocionales. Vale, empezamos por los factores sociales. Vamos a ver un poquito los que nosotras creemos que son los que más pueden incidir en la soledad no deseada. Esa soledad que hemos hablado al principio, en el ejemplo de Patricia, en el primer testimonio. La soledad al ser diagnosticado. Es ese sentimiento de soledad inherente al proceso de la enfermedad, que estará ahí presente durante toda la vivencia en muchos momentos, en mayor o menor intensidad, independientemente de la red social, de amigos, de familia que tenga el paciente, independientemente además de lo que esa red pueda ofrecer. El impacto físico de la enfermedad también tendría un papel muy importante. Cuando se está pasando por el proceso oncológico y se está recibiendo tratamiento, en muchas ocasiones se tienen unos efectos secundarios y estos efectos pueden repercutir en la calidad de vida de la persona en todas las esferas. Cuando vamos un poquito más al tema de la soledad, haríamos mención a la parte más social, cómo pueden repercutir esos efectos secundarios de esas náuseas, esos vómitos o la ostomía o las diarreas, cómo pueden repercutir en dejar de hacer planes, en dejar de hacer un poco pues, la vida que se estaba haciendo como consecuencia de esos efectos secundarios. Esto tendría que ir también muy ligado con el cambio de roles. Ese cambio de roles que se da en una familia, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico. El paciente es el que se encarga de los cuidados de la casa, hay un diagnóstico y hay un cambio en las dinámicas familiares. O cuando hay una baja laboral por un diagnóstico y entonces se pierde también ese rol profesional. Aquí tendríamos que tener muy en cuenta también a la persona que cuida, al cuidador. En muchas ocasiones la persona cuidadora deja también de lado su vida para cuidar. Y esto puede llevar a un sentimiento de sobrecarga y a un riesgo real de sufrir un aislamiento social, que muy prolongado en el tiempo puede llevar al sentimiento de soledad no deseada. Hablaríamos de problemas socioeconómicos cuando hay una falta o disminución de los ingresos, ya sea por una situación previa de base al diagnóstico o como consecuencia directa del diagnóstico. Sería esa disminución de los ingresos, pues, por ejemplo, por una baja laboral o por un despido al diagnosticar o por unos gastos añadidos por la enfermedad, como puede ser la necesidad de una alimentación que facilite la tolerancia del tratamiento o la compra de una medicación o la compra de cremas para paliar un poco los efectos secundarios pues, también de los tratamientos, los desplazamientos a los hospitales. Volviendo un poquito lo mismo a la parte más de la soledad, sería pues, el dejar de hacer esas actividades, esos planes al verse disminuidos los ingresos. Hablaríamos de problemas estructurales con el acceso a vivienda y barreras arquitectónicas. Y también de las diferencias culturales. Aquí hablaríamos de personas de otros países, de cómo conceptualizan la enfermedad y de los tabúes que existe, esto es muy importante, sobre la enfermedad en las diferentes culturas. Hay en algunas culturas que
se piensa que el cáncer es contagioso. Entonces, imaginaros esas personas que están pasando cáncer en esas culturas. ¿Qué sentimiento pueden tener de soledad? Vale. Y ya por último, dentro de factores sociales, hablaríamos de lo rural y de lo urbano. Un poco ventajas, inconvenientes, por decirlo así, pues igual en lo rural sí que existe pues una red vecinal o un apoyo más estrecho por parte, pues eso, sobre todo de los vecinos, pero sí que existiría una dificultad añadida de cara a poder acceder a los recursos, de poder acceder a las herramientas, de poder acceder a hospitales, a consultas, a tratamientos. Vale. Ahora vamos a hablar de algunos de los factores emocionales que pueden incidir también en la soledad no deseada. Siempre pensamos que las mujeres somos las que más soledad no deseada sufrimos, pero eso no es del todo cierto. Nosotras somos las que más expresamos que sentimos soledad no deseada. Hablaríamos de la generación de la negación de los sentimientos. Se ha educado, sobre todo anteriormente, en esa generación en esa negación de los sentimientos, de los hombres no lloran o los hombres no expresan, pero los hombres también sienten soledad no deseada. Hablaríamos de que el propio sentimiento de hacerse mayor hace que envejezcas antes de tiempo, con unas creencias que limitan la autoestima y el contexto en general en la sociedad. Y esto hace que tengas unas creencias más afines a ese sentimiento de soledad no deseada. Y ya también hablaríamos del sentimiento de incomprensión. Aquí veríamos, bueno, lo voy a explicar primero y luego pondré el ejemplo que ha puesto Sandra antes. Esa falta de sensibilidad, de empatía, de recursos emocionales de la otra persona para sostener una conversación cargada, por ejemplo, de sentimientos. Eso hace que el paciente pueda sentir un profundo sentimiento de soledad. Puede generarle malestar, dolor, incomunicación. Muchos pacientes de cáncer presentan cierta percepción de incomunicación y de aislamiento subjetivo. Y aun en aquellos casos donde hay unas relaciones sociales fluidas, en ocasiones estos pacientes también pueden percibir falta de comprensión, de cariño o de atención. Aquí el primer ejemplo que me viene claro es el testimonio que ha puesto Sandra de soledad no deseada, el de la amiga de hace 40 años que no es capaz de poder sostener la conversación de lo que su paciente, de lo que su amiga le tiene que decir. Y solo habla ella porque no puede sostener eso, el que su amiga se encuentra mal. Y luego también, por ejemplo, las típicas frases de pues si estás tan guapo no parece que tengas cáncer, o ánimo, que tú eres tan fuerte que puedes con todo. Esas típicas frases también pueden hacer sentir al paciente incomprendido. ¿Vale? Esta realidad la apreciamos en estadísticas. Nos ha parecido interesante hablar un poquito de cifras y de estadísticas. Aragón es la primera comunidad autónoma que más personas viven solas, que cuenta con más hogares unipersonales. El 48,4% de la población vive sola en Aragón. Según los datos de nuestro observatorio, se estima que en 2022 en España más de 49.000 personas que fueron diagnosticadas de cáncer vivían solas. Esta realidad la vemos cada día en nuestros hospitales, porque vemos en los ingresos que hay muchos pacientes que pasan todo el día o la mayor parte del día solos. Esto puede ser por diferentes motivos. Pues porque hay muchas personas que viven solas, porque hay matrimonios octogenarios con hijos mayores también con patologías y no pueden hacerse cargo de la situación, porque las familias ya no son tan extensas, o simplemente porque está cambiando el modelo de cuidar, que ya no se cuida o ya no cuidamos como se cuidaba antes. En esta pantalla vemos que casi 1.600 personas diagnosticadas en el 2022 de cáncer viven solas en Aragón. O sea, la pantalla de antes son las personas diagnosticadas de cáncer que viven solas en España y en esta en Aragón, casi 1.600 personas. Y yo, pues antes de entrar en cómo aprender a detectar esta soledad no deseada,
me gustaría comentar brevemente cuáles son los campos de actuación en la soledad no deseada. Por un lado, está el sensibilizar. Debemos sensibilizar a la población para prevenir esta soledad no deseada, ya que, como pues, ha dicho Berta, y sobre todo aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, la gente que vive sola va en aumento. Prevenir. Intentar conseguir que antes que no aparezca esta soledad no deseada o que si ha aparecido, que no se cronifique en el tiempo. Detectar, ¿no? Y este punto es de vital importancia ante la dificultad de que en muchas ocasiones detectemos a esas personas de nuestro entorno que están sufriendo soledad no deseada. Y por último, intervenir. Aquí es donde actuamos apoyando y acompañando a aquellas personas que están sufriendo soledad no deseada para que puedan salir de ella, haciendo que vuelvan a tejer redes sociales, que su estado de ánimo aumente, que desarrollen actividades en su vida. Y bueno, como decíamos anteriormente, es muy importante que sepamos qué es la soledad y si esa soledad es deseada o no es deseada para poder intervenir en ella. ¿Cómo aprender a detectarla? Esto es a nivel tanto de profesionales como a nivel individual. ¿Vale? Existen entidades cercanas a la ciudadanía con proyectos destinados a detectar esta soledad no deseada. Por ejemplo, en la provincia de Huesca tenemos a Cruz Roja, que tiene un proyecto que se llama el Proyecto Crece, que está destinado exclusivamente a la detección y a la intervención con personas que sufren soledad no deseada. Y aquí serían los propios profesionales los que con los recursos que tienen tendrían que detectar a esas personas que están sufriéndolo. A nivel individual, ¿qué podemos hacer? Pues crear vínculos de confianza, donde las personas nos puedan contar si están pasando por un momento de soledad no deseada. Y si no son conscientes ellos mismos de lo que les pasa, de lo que están sufriendo, podernos contar su malestar y que nosotros como compañeros, como amigos, como familia, podamos detectar que está pasando ese proceso e intentar darle los recursos que necesita para que pueda salir de ellos. Y al hilo de crear vínculos, hablaríamos también de ampliar la mirada. Es importante que no juzguemos a las personas cuando nos están hablando, nos están contando algo, pero que tampoco juzguemos sus situaciones. De esa manera podremos tener una visión más amplia de lo que les pasa y podremos detectar antes si se encuentran en riesgo de sufrir esta situación. Como profesionales, como individuos, acudir a ciclos, charlas, conferencias, que nos ayuden a entender qué es la soledad, si es deseada, si no es deseada, qué recursos existen en la zona. No es lo mismo los recursos que puede disponer Zaragoza, que Huesca, que un municipio. Es importante que como sociedad y como profesionales acudamos a estos sitios para poder, pues eso, tener de nuestra mano toda la información posible. Y luego existen teléfonos de apoyo, que son líneas telefónicas enfocadas a ofrecer conversación y apoyo a las personas que tienen malestar, que se encuentran en situación de soledad no deseada. Les permiten hablar, contar cómo les ha ido el día, que hablen de sus sentimientos. Y en este caso son los profesionales los que tienen que detectar esa situación. Habrá personas que llamen porque simplemente les apetezca hablar con alguien un día puntual, pero personas que realmente estén pasando por un proceso de soledad no deseada. Y luego, para ir finalizando, explicar que existen algunos recursos para combatir la soledad no deseada y que estos recursos pues, bueno, pueden ser formales e informales. En un primer lugar, tendríamos los servicios sociales de base. Los servicios sociales es la puerta de entrada al ciudadano en general. Tú tienes un problema de no me encuentro bien, no me siento bien, o tienes un familiar o un amigo cercano que crees que pueda estar pasando por un proceso de soledad, podemos acudir a servicios sociales y ellos darnos los recursos que tenemos en nuestro entorno para poder combatirla. Existe el programa Cuidarte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es un programa dirigido a cuidadores de personas dependientes, pero también está dirigido a personas que están pasando procesos de duelo o a personas mayores que están viviendo un proceso de cambio.
Se realiza mediante grupos socioterapéuticos con una acción participativa del grupo. Tenemos el teléfono de atención al mayor, que iría enfocado a lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, y que aquí es el 900-252-626. Y las personas mayores pueden llamar a este teléfono para, bueno, pues para poder hablar, para poder comentarles qué les pasa y su día a día. La teleasistencia. Yo creo que todos conocemos el típico medallón. La teleasistencia puede ser pública o privada. Y es un recurso pues, para que las personas que viven solas o dependientes les ponen un medallón. Entonces, si tienen, por ejemplo, se caen al suelo, pueden apretar al medallón. Y si llaman al teléfono un profesional y no les cogen, tienen otro teléfono de referencia de un familiar. Pero también sirve para apretar si te sientes solo, necesitas hablar con alguien. Al otro lado tienes un profesional con el que hablar. Las residencias. Las residencias como recurso para volver a tejer redes. Como bien ha dicho Berta anteriormente, cada vez hay más personas mayores que viven solas, pero que viven solas y a lo mejor sus familiares no viven ni en la misma ciudad ni en el mismo municipio que ellos. Pueden tener 3 hijos, pero ellos vivir en un pueblo del Somontano y sus hijos vivir en Zaragoza, en Barcelona, en Londres, no tener esa compañía. Entonces, las residencias sirven como centro para poder volver a tejer redes con gente con motivaciones afines a uno. Y dentro de las residencias, para puntualizar, hay también un recurso que se llama de respiro familiar. Como decía antes Berta, las personas cuidadoras tienen mucha sobrecarga y en muchas ocasiones pues, se sienten solas, no pueden relacionarse, no pueden hacer su vida. Con el programa de respiro familiar y a través de servicios sociales o de la residencia, te pueden acoger a esa persona dependiente durante una semana, 2, un mes, bien sea porque tienes una sobrecarga y te necesitas ir de vacaciones o porque hay una operación y no tienes con quién dejar a esa persona. Luego encontramos los centros cívicos. Los centros cívicos son lugares donde hay multitud de entidades pues, desde pintura, están diferentes asociaciones. Allí las personas pueden acudir para realizar un hobby o para conocer a personas con hobbies afines a los suyos. Los centros de juventud, nos enfocamos todo el rato un poquito, como decíamos al principio, al envejecimiento, pero no necesariamente la soledad se tiene que dar en el envejecimiento. Los centros de juventud para personas jóvenes como recurso para poder conocer gente nueva. En los centros de juventud realizan charlas, talleres, conciertos, poder crear redes nuevas de amistades nuevas que no sean las de nuestro barrio o las de nuestro instituto o colegio, cuando sentimos que no encajamos en un lugar. Y luego, con esto de los móviles, el internet y las apps, se están empezando a crear apps nuevas y concretamente ahora en octubre ha salido una que se llama Senior App, que va enfocada a personas senior para crear redes, tejer comunidad con personas que tienen aficiones afines a las nuestras. Lo que pretenden estas apps es, pues si tu interés es salir a hacer excursiones, irte a la montaña, a la pintura, puedas crear grupos cercanos con los que poder hacer, conectar a las personas, poder hacer pues estas actividades. Como recursos informales, hablar de la red familiar. Decir, pues bueno, como todos sabemos, las familias se están cambiando. Antes vivíamos en tribu, los abuelos vivían con nosotros en el domicilio, nos ayudaban a cuidar a los hijos y había una persona enferma, pero actualmente eso está cambiando. Hay una unidad de convivencia y cuando los hijos se hacen mayores, crean sus propios hogares. Y no siempre tenemos tiempo para ver qué le pasa pues, al abuelo, al padre, a una sobrina o a un hijo. Aquí entraría el ampliar la mirada, el escuchar de una manera activa y el intentar detectar esas pequeñas señales que nos mandan de que no están bien, de que se sienten solos, de que necesitan ayuda. La familia en este caso sería muy importante, al igual que la red de amistades. Los amigos, hoy en día por nuestros trabajos, jornadas laborales largas, que si vamos al gimnasio, 1000 cosas, no cuidamos muchas veces o no tenemos tiempo de quedar con nuestros amigos, ¿no?
pues intentar cuidar esas relaciones, ver qué le pasa al que tengo al lado, al compañero, al amigo con el que me voy a tomar un café, que intenta decirme algo, intentar tener esa mirada amplia para ver si está pasando por un proceso así. La red vecinal. Bueno, pues como bien decía antes, el mundo, Berta, pues el mundo rural y urbano en este caso es muy diferente. A nivel del mundo rural, la red vecinal es más potente. ¿Por qué? Porque si María sale a comprar el pan 3 días a la semana y llevo 2 sin verla, pues igual voy a su casa a ver si le ha pasado algo. Estoy pendiente. O si Mariano sale a andar todos los días de lunes a viernes y solo lo vi el lunes, pues, jolín, igual es que le ha pasado algo, que hace días que no lo veo. Tienes el apoyo. Pero es verdad que en ciudades pues como Zaragoza, pues no conoces al vecino del cuarto. Entonces, bueno, pues intentar aprovechar donde sea posible pues esos recursos para salir de esa situación, ¿no? Participar en actividades sociales y luego pues participación en asociaciones, bien utilizando sus recursos pues para poder participar de las actividades que realizan y conocer gente nueva, o bien realizando voluntariado. Me gusta esta situación, quiero ayudar, voy, realizo voluntariado y encima conozco gente nueva con unas inquietudes iguales a las mías y a lo mejor consigo eliminar pues, ese sentimiento de soledad no deseada. Y bueno, pues como bien ha comentado al principio Berta, existen tantos tipos de soledad como personas. Y es por eso que la manera que tenemos que hacer de combatirla es individualizada y es diferente en cada caso. Por un lado, podemos encontrarnos personas que de una manera activa, teniendo toda la información de recursos formales e informales, ellos lo analicen, lo vean y tomen las riendas de su vida, por así decirlo, y digan, venga, pues me voy a apuntar a tal actividad y consiga salir de esa soledad no deseada, o voy a pedir ayuda a mi familia, o a estos amigos con los que antes contaba y sé que puedo contar. Pero por otro lado, también tenemos personas en las que ellos por ellos mismos no son capaces de salir pues, de esa soledad no deseada. Y ahí es donde, a nivel individual o como profesionales, debemos incidir, conocer qué recursos tenemos, detectarlo y poner al alcance de esa persona pues, toda la información de recursos formales e informales con los que contamos para que pueda salir pues, eso, de esta soledad no deseada. Y ahora ya sí que, bueno, pues para finalizar, mi compañera Berta os va a hacer una pequeña reflexión. Vale, ya sí que sí, va llegando el final y después de haber reflexionado durante todo el taller, creemos que llega el momento un poco de compartir experiencias. Nosotras queremos compartir con todos vosotros un vídeo de la Fundación La Caixa. Lo ha realizado para una campaña de sensibilización hacia la sociedad. Es verdad que en el vídeo hace mucha mención a la soledad en las personas mayores, pero sí que creemos que se puede extrapolar a todas las personas que estén sufriendo soledad no deseada. Perdón. Me parece muy real, yo creo que es algo que no siempre tenemos en cuenta en la soledad de las personas mayores, pero es algo que deberíamos prestar más atención. Y ese balcón es el de la soledad de una persona que vive allí y que el resto de la comunidad la ignora, no sabe ni que está allí. Nadie la ve y está sufriendo ser invisible para el resto de las personas. Para mí sería casi insoportable, mira.
Y nos olvidamos de lo más importante, que son nuestros mayores. Como sociedad podemos hacer algo, estar más pendientes. Y yo intento, incluso en mis vecinos, estar pendiente de ellos. Y de repente vi ese edificio y vi el cartel. Lo leí y pensé, tiene un mensaje impresionante. Me emocionó. Mañana yo voy a vivir allí. Vale. Cuando estábamos buscando material para realizar el taller y vimos este vídeo, nos pareció perfecto para meterlo en el taller, porque creemos que invita muy bien a la reflexión, creemos que llega el mensaje y que transmite muy bien, y a nosotras también nos pareció muy, muy bonito. Ahora, en estos minutos que quedan, si queréis, nos podéis compartir alguna de vuestras experiencias, si os habéis sentido o reconocéis algún familiar, algún amigo que se haya sentido solo. No sé si os apetece contarnos a alguien o no. ¿Sí? ¿Por allí? Vale, ¿nos puedes comentar? ¿Hay micrófono? Pero si está ahí la... perdona, ¿puedes buscar un micrófono? Ah, vale. Gracias. Ah, vale, se le da por ahí. Ahora esto. A ver lo que nos dicen. Ahora. Pero no sé. ¿Puedo ponerme a correr sin almorzar? Vale. Por allí está César, gracias. Hola. Todo lo que habéis comentado de la soledad está muy claro, muy bien, pero hay es que estoy en un grupo de voluntarios de apoyo a personas con soledad, así, dentro del grupo. Y hay un problema serio en el encontrar personas que están en soledad, pero que como no salen de su ámbito y no se relacionan. Entonces ahí hay una laguna, y más personas que están solas que obviamente desconfían de alguien que llama a su puerta y dice, oiga, que es que como sé que está sola, le vengo a ver, a ver usted quién es. Y sobre todo, a lo mejor personas que tienen familia, pero no está cercana a ellos, no los atiende irregularmente, y entonces son los primeros que a lo mejor desconfían, decir, a ver, ¿quién va a venir aquí? Que si las perrillas que tiene se las van a quitar, léelo en el periódico, personas que estafan, etcétera, etcétera. O sea, la historia es cómo acceder a esas personas globalmente, a alguna técnica, algún medio o algo así, cómo se puede hacer. Porque claro, obviamente habéis puesto todo, en este momento hay cantidad de cosas, está la Concejalía del Mayor, ciudades amigables, no sé qué, hay programas. Bueno, de hecho, en Inglaterra hay un Ministerio de la Soledad y en Japón también hay otro Ministerio de la Soledad. O sea que el tema es serio. Claro, es verdad que a nivel profesional yo creo que ahora el tema de la soledad está cada vez más en auge, y a lo mejor a nivel individual entrar en un domicilio de alguien que no se conoce es más complicado, y por eso cuando nombrábamos, por ejemplo, en Huesca el programa Crece de Cruz Roja, se entra a través de profesionales, y a lo mejor entrando a través de un profesional, aunque luego tenga que ir un voluntario, igual es más fácil crear esa confianza para poder solventar esa situación de soledad no deseada. Claro, luego también está
pues eso, el hacer pues campañas de sensibilización, porque realmente hay mucha gente que sufre soledad que no sabe que la sufre, claro. Entonces, pues eso, con campañas de sensibilización, con charlas, y luego, como dice la compañera, a través igual del profesional. Pero eso, el detectarla, pues es el principal, o el sentir que tienes soledad y darte cuenta que la tienes y el buscar ayuda es el primer paso, desde luego. En primer lugar, os felicito por la presentación, es estupenda. Y bueno, yo os voy a comentar un caso de una persona que acompaño, es un caso de soledad no deseada. Yo la llevo acompañando como voluntaria del Centro de Escucha de Huesca. Es una señora que tiene 91 años y el año pasado el médico de paliativos pues me la pasó como voluntaria. Esta señora tiene un prolapso y cuando yo la conocí pues tenía una depresión muy grande y se quería morir. Pidió la eutanasia y se la denegaron. Se la denegaron porque bueno, pues a ella le ofrecían un tratamiento alternativo, o ponerle un obturador o hacerle la colostomía. Pues con 90 años que tenía el año pasado no era el momento de hacer una colostomía cuando es una persona que vive sola, bueno, y demás. Al final le concedieron la eutanasia porque ella dijo que el hecho de que le ofrecieran un tratamiento alternativo no quiere decir que se tenga que acoger. Ella ponía el ejemplo de un paciente con cáncer que le ofrecen la quimio, la radio, pero el paciente decide si la quiere o no la quiere. Total, que le conceden la eutanasia y le ponen que tiene un plazo aproximado de 2 meses para elegir la fecha. Y la abuela, a sus 91 años que tiene este año, le dijo que no quería la eutanasia, que ahí ponía un plazo aproximado, no un plazo de 2 meses. Como ahora ella se siente acompañada, pues ella ahora no quiere morirse. Ella estaba sola, tiene una hija. Esta señora es venezolana, está en España y no tiene la nacionalidad ni tiene ninguna pensión. Y entonces ella es un caso de soledad no deseada. Qué triste que tengamos que llegar a estas situaciones, ¿no? Entonces, es bueno que haya políticas y que me parece fenomenal lo del Observatorio de la Soledad, pero hay que implicarse más. Tiene que implicarse más porque, como el caso de esta señora, hay más casos de gente que realmente está sola y tiene un sufrimiento que ella se quería suicidar. Realmente no quería suicidarse. Lo que no quería es seguir con ese sufrimiento de estar en su casa. Cuando yo la conocí, llevaba 2 años sin salir de casa. Afortunadamente, pues hemos hecho una red de voluntarios entre el Centro de Escucha de Huesca, Cruz Roja, y la estamos acompañando. Y ahora no quiere morirse. Pues enhorabuena. Sí, muchas gracias por compartirlo. Sí, ya está. ¿Ya? Vale, vale, pues pero ¿podemos una pregunta más que hay por ahí? Sí, pues venga. mira, ahí. Venga, pues por ahí tenemos otra consulta más Ahí. ¿o por dónde era? No sé. Por compartir y ya tenemos que ir finalizando, nos comentan. Bueno, simplemente de decir, me ha parecido bastante importante la aportación que ha hecho el primer señor respecto a la susceptibilidad que hay con los voluntarios. Me parece fundamental lo que ha dicho. Primero, para protección de esa persona. Segundo, los familiares también, que le digan, oye, ten cuidado, ¿quién entra? ¿Qué haces? Entonces, no lo sé, me gustaría si pueden contestarme qué tipo de control hay sobre las personas que ejercen el voluntariado, porque la mayoría de la gente supongo que será pues de buena voluntad, con buenas intenciones y tal, lo cual no es excluyente de que haya gente que realmente vea la vía fácil, sin esas intenciones bondadosas, que vea la vía fácil de entrar en casas de personas mayores y hacerse con lo que a él le interesa y no lo que necesita esa persona. Si se piden antecedentes penales a los voluntariados, o sea, a las personas que ejercen el voluntariado, si hay un seguimiento de esas personas y qué tipo de quejas tiene la persona que recibe a esos voluntarios o familiares que hablen por él. Gracias. Nosotras podemos contestar por nuestra asociación, por los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer. El voluntariado en otras asociaciones desconocemos cómo funciona.
pero en la Asociación Española contra el Cáncer sí que hay una selección de personal, de voluntariado, o sea, no todas las personas que quieren ser voluntarias pueden ser voluntarias. Hay un proceso de selección, hay un seguimiento, hay una persona responsable, coordinadora de ese perfil de voluntariado. Nosotros, por ejemplo, tenemos voluntarios que acuden a los domicilios, voluntarios que están en los hospitales. Pues de cada perfil hay un compañero, un coordinador que se responsabiliza de ese perfil. Sí que pedimos certificado de penales. Nuestros coordinadores, nuestros voluntarios en nuestra asociación tienen un peso muy importante. Les estamos formando continuamente, están en contacto continuo con los coordinadores. Van acreditados, no sé si ese es un poco la respuesta que estás buscando, pero nosotros te podemos contestar por la Asociación Española contra el Cáncer, por nuestro grupo de voluntarios. En otras asociaciones no sé cómo lo regulan, me imagino que será algo similar, pero nosotros funcionamos así. ¿Vale? Pues como ya se nos acaba el tiempo, perdón, que me voy a poner otra vez el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado, esperamos sobre todo que os haya invitado un poco pues, a esa reflexión. Y tenéis ahí nuestros contactos y, por supuesto, si necesitáis cualquier cosa, ella está en Huesca, yo estoy en Zaragoza y podéis contactar con nosotras a través del correo del 900-100-036, que es el teléfono genérico, como mejor prefiráis. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra y Berta y Sandra, muchísimas gracias por este taller. En nombre de todo el público, que ya os han aplaudido y ya hemos visto que ha habido calor. Y bueno, sin más dilación, emplazarles en el siguiente taller, que es a las 11 de la mañana. No sé quién se queda aquí con nosotros, que tendremos ahora el placer de tener a Alberto Jiménez Umáquer, y quienes se tienen que ir a otra sala. Muchísimas gracias por su atención. Por cierto, yo soy voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer, de certificado de penales, certificado de delitos sexuales, de todo. Bueno, muchas gracias.